En este vídeo vamos a ver cómo reparamos y pintamos un capó dañado por el sol. Y además, como puedes ver, en este caso el capó estaba prácticamente para tirar. Y es que además de estar quemado por el sol, tenía golpes, rayas, vamos, que parecía que le había pasado por encima un caballo. Pero todo eso no es nada que no podamos arreglar con el tiempo y los conocimientos necesarios. Por eso, antes de nada, me gustaría explicar algunos conceptos básicos. Como podéis ver, hay zonas en este capó que no es que la pintura esté quemada, es que directamente no existe. Te digo esto porque hay que saber diferenciar cuando la pintura está excesivamente quemada y ha desaparecido a cuando está matizada por el sol y aún podemos sacarle algo de brillo. Por ejemplo, esta zona blanca que estás viendo aquí es simplemente que el barniz ha saltado y la única solución es pintar. Por el contrario, en esta otra parte la pintura está matizada por el sol, pero aún podemos sacarle brillo puliendo, porque nos queda algo de barniz. En este caso no tenemos más remedio que pintarlo, por eso vamos a empezar a lijar con una lija de 120 todas esas zonas donde la pintura está en mal estado o está desgastada. El objetivo principal en este paso es eliminar toda la pintura dañada o en mal estado. También debemos difuminar el canto que ha dejado la pintura cuando ha saltado. Esto es porque hay diferentes capas de pintura. Y cuando una capa salta o se va desgastando, deja un canto que si le pasas el dedo lo puedes apreciar. Todo este canto lo tenemos que eliminar y difuminar con la lija. Una vez hecho esto, pasaremos a colocar la masilla en las zonas abolladas. Para esto utilizaremos masilla de carrocería, o como también se le llama, masilla de poliéster o rocadur. La forma correcta de aplicar la masilla en la carrocería es bastante difícil de explicar en un vídeo, pero voy a intentar explicártelo de una forma simplificada. Debemos aplicar la masilla en una parte más amplia de la abolladura. Esto lo hacemos porque si colocamos la masilla justamente donde está la abolladura, cuando vayamos a lijarla nos comeremos gran parte de la masilla y la abolladura seguirá estando ahí. Debemos seguir la forma de la pieza y colocar la masilla lo más fina posible. De esta forma tendremos un mejor acabado y evitaremos lo que se conoce como aguas. En algunos casos las abolladuras tendremos que masillarlas dos veces. Recordar que es importante dejar los menos cantos posibles y dejar la masilla lo más lisa y fina posible. Una vez esté seca es el momento de lijarla. Para eso nos vamos a ayudar de diferentes tacos para seguir la forma de la pieza. Por ejemplo, en esta zona del capó utilizamos el taco de media luna porque la pieza sigue esta forma. Pero en esta otra parte nos podemos ayudar de la lijadora eléctrica ya que nos adelanta muchísimo trabajo. Una vez hemos completado la reparación, el aspecto debería ser este. Como veis hemos lijado todas las partes donde la pintura estaba dañada y quemada por el sol. Y también hemos reparado las abolladuras. Una vez hemos empapelado el resto del vehículo, es momento de aplicar el aparejo. En este caso aplicaremos media mano de aparejo para el anclaje y 2 manos cargadas de aparejo. El aparejo actúa de aislante entre la masilla y la pintura. Por lo tanto aplicamos varias manos de aparejo, lo dejamos secar varias horas o incluso un día o dos, y después de eso procederemos a lijar todo el aparejo y posteriormente pintarlo. Una vez tenemos el aparejo endurecido, pasamos a lijarlo con una lija 3, que equivale a una 320. En este caso yo prefiero hacerlo sin interface, ya que de esta forma la máquina nos ayuda a nivelar toda la superficie y dejar el menor número de aguas posible. El aparejo es bastante fácil de lijar, lo único que tenemos que hacer es pasar la máquina en plano e ir fijándonos de que vamos comiéndonos el granito que tiene. Visto más de cerca, este es el aspecto que debería tener una vez lijado. Como veis, esta zona más clarita es donde el aparejo está bien lijado, y nos hemos ido comiendo ese granito que tiene, y esta zona más oscura es donde aún nos falta de lijar. Debemos ir lijando e ir comiendo este granito para que quede totalmente liso y sin imperfecciones. Una vez hemos lijado todo el capó, este es el aspecto que debería de tener. Ahora es momento de pasar la última lija, y en este caso sí que lo haremos con el interface. El interface es básicamente una esponja que se coloca entre la lija y la máquina de lijar. De esta forma la superficie donde apoya la lija queda más blandita y esto ayuda a que se vaya adaptando a la forma de la pieza. Ahora podemos volver a pasar a todo el capó la lija de 800. De esta forma el acabado queda mucho más fino y no tendremos problemas de rayas en el pintado. Para las zonas donde no llegamos con la máquina utilizamos una esponja de superfine y lijamos todos los cantitos y todas estas zonas a mano. Cuando hemos terminado de lijar y tenemos toda la superficie limpia es el momento de empapelar. Para ello empapelamos todas las zonas interiores para que no se manchen y también para que no salga polvo de los rincones. También debemos empapelar todas las zonas exteriores, zonas que no queremos que se manchen de pintura como los cristales, las gomas y el resto de la carrocería. A la hora de pintar primero haremos esta mitad de capó y luego haremos la otra mitad de capó. Esta es solo una de las formas que hay de pintar un capó.
Eso depende de la comodidad de cada persona y de su altura, ya que puede ser más fácil para una persona llegar al centro del capó que para otra. Ahora veamos otra forma de hacer el capó, de la parte superior hacia la parte inferior, y lo que haremos es hacer el capó de extremo a extremo. Esta para mí es mucho más incómoda, ya que si no tienes la altura necesaria, te es muy incómoda la postura para pintar el fondo del capó. Una vez por la mitad es mucho más sencillo, pero cuando tienes que empezar y estirar el brazo hasta el fondo del capó para empezar a pintar, se hace bastante incómodo. Ahora que han pasado unos minutos y la base mate ya está seca, es momento de barnizar. Para eso vamos a hacer la primera mano de la misma forma, mitad capó y mitad capó. La segunda mano la haremos de la parte superior hacia la parte inferior del capó. Os pongo un poco la cámara rápida para que el vídeo no se haga tan pesado de ver. Después de dejar la primera mano de barniz que evapore durante 10 minutos, pasamos a la segunda mano de barniz. Como podéis ver, los filtros de la cabina estaban para cambiar. Esto se nota porque la nube se hace mucho más densa y la cabina no aspira todo lo que tendría que aspirar. Y aquí podéis ver el resultado final. Como veis, ha quedado prácticamente perfecto. La pintura está nueva y lista para lucir durante muchos más años. Además, si cada vez que lavamos el coche aplicamos una capa de cera, haremos que la pintura dure mucho más tiempo en buen estado. Pero como en algunos casos no es necesario pintar, en próximos vídeos veremos cómo podemos pulir la pintura de nuestro coche para que quede como nueva. Ya que en algunos casos, aunque la pintura esté desgastada, no ha llegado a saltar y aún podemos recuperarla con el proceso de pulido. Y recuerda que si te gustan estos vídeos y quieres apoyar al canal, basta con que te suscribas y le des al like. De esa forma me muestras tu apoyo y me ayudas a crecer y seguir creando contenido.